Wow, 79. Nunca pensé que iba a estar aquí de nuevo 38 años después, ¿no? Pero bueno, quién sabe, tal vez estaba escrito en algún libro, ¿no? Cuando llegué aquí a fin de 78, llegué a trabajar en el Observatorio Geofísico de Characato, en la Universidad Nacional de San Agustín, como geofísico. Y ahí estábamos trabajando con los terremotos, los temblores, y como geofísicos queríamos entender, ¿no? Entonces mis colegas peruanos, geofísicos, estaban analizando muy minuciosamente los registros de los temblores, ¿no? Y el objetivo de todo eso era entender, localizar dónde estaban, ¿no? Se espera que localizando esos temblores, los epicentros, podemos un día llegar a predecir, ojalá. Pero a mí me parecía muy tedioso después de hacer ese análisis, de enviar todos esos datos a Estados Unidos, porque allá tenían computadoras, ¿no? Así que decidí explorar Arequipa en 79, cuál capacidad de cómputo teníamos aquí. Y así encontré una computadora, yo creo que era la única en Tel Perú, aquí en Álvarez Thomas, en esa época. Y en esa época, para conversar, comunicar con las computadoras, era con tarjetas perforadas. Yo dudo que hay alguien aquí que ha utilizado tarjetas perforadas, tal como la que vemos aquí en la pantalla. Entonces, con mis tarjetas perforadas, yo tenía aquí el programa, los datos, yo me iba en Tel Perú para entregar y someter el job, ¿no? Como decíamos, ¿no? Y bueno, si todo estaba bien, yo tenía un resultado después de algunos días, y si había un bug, como muy a menudo había, yo tenía que volver, okay, modificar los huequitos ahí en las tarjetas y así someter de nuevo. Bueno, eso fueron mis primeros pasos en el mundo de la computación, en el mundo digital, ¿no? Y en eso estoy todavía hoy día. En fin de 80 me fui de Arequipa después de esos 2 años de esa colaboración con la universidad. Me fui con Michuki Bambina, ¿okay? Con Rosa. Y ahí nos fuimos primero a Francia. Y después, bueno, yo creo que esos 2 años en Perú me habían dado realmente un gusto para explorar el mundo. Perú me pareció fantástico, pero seguro había otras oportunidades. Y así, después de Perú, Francia, nos fuimos en Arabia Saudita. En Arabia Saudita, a principios de los 80, no habían muchas computadoras. Había mucho más camellos que computadoras, ¿no? Pero, bueno, no se podían comprar ahí computadoras portátiles. Habían solo las computadoras portátiles, salieron en 81, 82, ¿no? Y solamente los privilegiados, creo, de Silicon Valley. Pero bueno, con algunos amigos decidimos comprar computadoras directamente de los fabricantes en Japón. Eso fue mi primera computadora portátil, 17 kilos, ¿ya? Y así continué a educarme con computadoras. Era buena computadora, por supuesto, tenía una capacidad de cálculo que era miles de veces menos que cualquier teléfono, smartphone hoy día. Pero bueno, yo era muy bueno con el simulador de vuelo. Con el Flight Simulator yo podía aterrizar en cualquier aeropuerto del mundo. Después de eso, continué mi educación en los 90. Eso me llevó principalmente en el continente americano, trabajando en la industria de software, o sea, de computadoras. Después pasé más en la parte de software y para trabajar con la industria minera y petrolera. En los 2000 llegué a trabajar
en la exploración de petróleo. Y eso es un campo absolutamente fantástico, la industria sísmica. La industria sísmica es una industria de muy alta tecnología, donde se adquieren datos en cantidades absolutamente enormes cada día. Estamos hablando de gigabytes o terabytes, y donde necesitamos capacidades de cálculos increíbles. Estaban en esa época los más grandes centros de cálculos en el mundo, estaban en general con la industria sísmica, tal como ese ejemplo aquí donde tenemos decenas de miles de CPUs que pueden procesar los datos, ¿no? De eso podemos obtener imágenes del subsuelo que van a ayudar después a localizar los próximos pozos de exploración. Y bueno, después de eso, también pasé por el continente africano a principios de los años 2010. Ahí tuve una experiencia interesante, una experiencia asociativa. Ahí aprendí que cuando podemos trabajar juntos, realmente podemos lograr muchos beneficios, ¿no? En Angola llegamos a crear, pienso con mi impulso, una asociación de las empresas de servicios petroleros, ¿no? Era una época donde el gobierno empezó a ponerse un poquito duro con las empresas y donde teníamos que responder. Y la única manera de responder de manera coherente entre nosotros fue crear una asociación. Y eso de Angola yo lo he traído aquí al Perú. Llegamos aquí al Perú siempre con mi Chuquibambina, que no me había dejado, ¿no? Durante 38 años, volvimos el año pasado aquí a Arequipa. Aparte de ser hotelero, aquí continúo a interesarme mucho en todo lo que son las tecnologías de información y comunicación. Me llamó mucho la atención, el año pasado, yo leía en los periódicos, empresa arequipeña vende sus soluciones de tecnología, información y comunicación a bancos en Alemania. Me decía, sí, en Arequipa es posible. Y así aprendí también que empresas extranjeras están poniendo aquí en Arequipa centros de desarrollo de tecnología. Me llamó mucho la atención. Había muy pocas personas sabían de eso. Y a través de la Cámara de Comercio empecé a explorar un poquito ese mundo, ¿no? Hasta a principios de 2017. Y así identificamos más de 50 empresas aquí que son realmente líderes, ¿no? En lo que llamamos las TICs, todas esas tecnologías de información y comunicación, desarrollo de software. Aparte de eso, empezamos, ahí vemos de nuevo la potencia que puede ser cuando empezamos a trabajar juntos. Yo era un extraterrestre aquí, ¿no? A mí casi nadie me conocía, pero bueno, yo fui a tocar la puerta de cada uno y hablando con ellos hemos podido lograr grandes cosas. Es la primera vez este año que hicimos el Perú Digital Show, que fue la primera realmente feria de TICs que hubo en Arequipa. Y eso ha permitido realmente empezar a dar visibilidad a ese sector, porque aquí en Arequipa hay talentos, hay emprendedores y realmente necesitan ser más visibles, ser más conocidos, ¿no? Más conocidos de un mundo empresarial que en general es bastante conservador y también de los servicios públicos. Aquí esas empresas, ese sector TIC, puede apoyar mucho en el desarrollo de la región. No voy a comentar aquí sobre todo lo que se puede hacer con ese tipo de tecnología, con cómo eso impacta toda la actividad económica, productiva que tenemos hoy día. Voy a mencionar algunos ejemplos donde con impacto también social. Sabemos, no sé si saben, en Perú hay 20.000 accidentes de trabajo por año.
casi 100 por día, ¿no? Es realmente demasiado. 150 muertos, creo que casi unos 50 en la industria minera solamente. Ahí hay tecnología que pueden ayudar a capacitar los empleados a que pueden entender mejor todos los riesgos que hay en una operación industrial. Con la realidad virtual se puede capacitar a las personas, los operadores de máquinas con simuladores, por ejemplo. También se les puede poner en un ambiente virtual de una planta y así van a entender mejor cuáles son todos los riesgos. Vamos a ver en los próximos años una explosión, seguro, del uso de ese tipo de herramienta. Otro campo que está cambiando muchísimo es la educación. La educación, con todo lo que es educación online, yo creo que no va a ser la misma. Yo no sé cómo van a ser las universidades dentro de 20 años. Tal vez ya no habrá más universidades. Tal vez yo no debería decir eso aquí, ¿no? Pero y eso es una gran oportunidad, creo, ¿no? Es una oportunidad para cualquier persona, no hay edad, de poder adquirir conocimientos, ¿no? Adquirir de cualquier tipo de cursos, puede graduarse, todo hoy día es disponible en Internet. Yo creo que eso es una gran oportunidad también para, yo pienso aquí a las escuelas en los pequeños pueblos aislados, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Cotahuasi, en el Colca, ¿ok? Si hay una comunicación Internet suficiente, vamos a ver seguro iniciativas interesantes en los próximos años para que los estudiantes, los alumnos puedan realmente tener acceso a otros conocimientos que el mismo profesor que tienen cada día. Una gran oportunidad y que va definitivamente cambiar todo el mundo de la educación. ¿Les gustan esas zapatillas? ¿Conocen? Son hechas en Arequipa y en Lima, creo, hay 2 talleres. Es de una pequeña empresa, se llama Perús. Son vendidas, creo, principalmente en Europa. La historia es interesante. Son 3 jóvenes franceses que llegaron a Perú de visita en 2014, creo, y les gustó mucho el Perú, como yo. Y quisieron emprender aquí una fábrica. Y entonces tuvieron la idea de fabricar zapatillas, pero con un diseño inca. Por supuesto, esos jóvenes no tenían ni un centavo en el bolsillo. No iban a poder tocar las puertas de los bancos. ¿Quién iba a prestar, no, a 3 turistas franceses dinero para empezar una fábrica de zapatillas? Lo que hicieron ahí es usar las plataformas, fuentes de financiamiento alternativas, el crowdfunding. Con el crowdfunding, cualquier persona puede proponer su proyecto a través de esas plataformas en Internet. Proponerlo al mundo, inmediatamente es una visibilidad mundial. Y ellos, a través de eso, han conseguido financiamiento. No era mucho, algunas decenas de miles de soles, pero rápidamente tuvieron una ayuda de varios acreedores a través de esa plataforma. También lo han asociado a un proyecto social. Para cada par de zapatos que venden, dan $1 para un día de escuela en una escuela en Cusco. Entonces ahí también están empezando a llegar al Perú ese tipo de plataforma. Yo creo que hay una gran oportunidad en particular para proyectos sociales. Hay gente en el mundo, hay mucho dinero en el mundo, hay mucha gente muy rica que está lista para apoyar proyectos sociales y también apoyar de manera transparente. En ese tipo de plataforma hay total transparencia de saber cómo van a ser usados los fondos. También
si pensamos en vender sus productos, ¿cómo hace un productor de kiwicha en Cotahuasi hoy día? Hoy día es totalmente dependiente de unos intermediarios, ¿no? Unos intermediarios que imponen sus condiciones. Él no tiene manera de negociar. Con el comercio electrónico, él puede hoy día, pueden proponer sus productos a través de esas plataformas y va a tener aquí de nuevo una visibilidad mundial inmediata. Van a encontrar nuevos canales de comercialización y así no ser dependientes de unos intermediarios que a veces son prepotentes. Entonces, estamos empezando a ver algunas iniciativas en ese sentido y seguro vamos a ver mucho más en los años que vienen. ¿No les parece familiar esa cola? Yo no sé si Perú es campeón mundial de las colas, pero definitivamente me asombra, ¿no?, el número de colas que vemos en particular en los servicios públicos. Me terroriza cuando hay que hacer colas en los hospitales. Hoy día en Arequipa hay gente que muere porque no ha podido sacar su cita a tiempo. Si usted va en un hospital público, y yo lo he vivido hace pocos días, le dicen vuelve mañana a las 7 para tomar su cita. Eso no quiere decir que va a ver el doctor mañana. Pero él le dice también, mejor venga a medianoche porque va a haber mucha cola. ¿Ya? Eso es la realidad, ¿no?, en los ciertos servicios aquí en el Perú. Yo creo que aquí el Perú necesita una revolución en términos de sus servicios públicos, ¿no? Y hay muchas iniciativas que llamamos gobiernos electrónicos, ¿no?, que consisten en digitalizar todos los servicios que necesitan los ciudadanos. Hay un ejemplo en el mundo muy interesante, es Estonia. En Estonia es un pequeño país balto, que era parte de Unión Soviética, hoy día parte de Europa. En Estonia todo es electrónico, cada ciudadano hace todas sus tareas administrativas a través del Internet, nunca tiene que ir a una oficina del gobierno. Sus papeles de identidad, todo lo que es educación, salud, impuestos, todo lo puede hacer. Entonces es posible, y hay empresas aquí de TICs en Arequipa que pueden apoyar los servicios, el gobierno, la municipalidad en ese sentido. Entonces, yo creo que estamos viendo muchas iniciativas muy interesantes en el mundo digital. Hay preocupación también, por supuesto, la seguridad de los datos. Uber acaba de decir que 60 millones fueron hackeados y han perdido los datos de 60 millones de usuarios, ¿no? Problemas de privacidad también, ¿no? El Internet es muy agresivo, la publicidad es muy agresiva, pero creo que hay muchas oportunidades con esas herramientas y seguro vamos a ver muchas más en los años que vienen. Y aquí en Arequipa hay talentos gracias a las universidades, en particular, entre otras, la Universidad de San Pablo, que tiene una excelente escuela de computación, ¿no? Entonces, tenemos que estar listos para realmente surfear esa ola digital que está llegando, porque no tenemos opción. Tenemos que tomar esa ola ahorita, si no, no vamos a poder quedarnos competitivos hoy día. Muchas gracias.